Cada uno de nosotros tiene un depósito especial de parte del Señor en nosotros, por gracia de Dios y obra del Espíritu, y tenemos algo que contribuir a lo que son los asuntos del Señor. Pero hay algo muy claro: una sola congregación no es suficiente para alcanzar la ciudad entera. Hace falta la unidad, y la unidad en el Señor es una unidad diversa, no es uniformidad. O sea, no todos operamos de la misma forma, no todos pastoreamos de la misma forma, pero sí tenemos un factor común, que es Jesús, el Hijo de Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores, la causa por la cual estamos aquí. Y por lo tanto, cuando hay hombres y mujeres maduros, y creo que esta mañana los hay porque han respondido al llamamiento de unidad, y quiero agradecer, ¿verdad?, al pastor Mario como presidente de la asociación pastoral, que cuando nosotros tenemos esa visión de unidad para alcanzar las almas, y tenemos esa visión de que el reino de Dios se siga expandiendo mediante evangelismo, discipulado y lo demás, pues Dios es glorificado, Dios es ensalzado, y vemos cosas maravillosas y vemos cosas grandes. No quiero cansarles porque sé que ustedes tienen muchas responsabilidades, pero quiero ir a una escritura rapidito. Le prometo que no voy a tomar mucho tiempo, pero es que mientras oraba al Señor fui dirigido a este verso. En el capítulo número 12 de la carta del apóstol Pablo a los Corintios, primera de Corintios capítulo 12, vamos a estar leyendo en el verso número 7. No sé si me oyen bien sin el micrófono. Aunque yo creo que es mejor que lo use por la transmisión. Oh, la transmisión, ok. Gloria a Dios. Primera de Corintios capítulo 12, verso 7. Voy a estar leyendo este verso. Lo puso el Señor a mi espíritu y lo quiero compartir con ustedes. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ustedes son hombres y mujeres del Señor que tienen trasfondo bíblico y conocimiento. No vengo con el propósito de tratar de enseñar a maestros, pero quiero compartir unos puntos que el Señor puso en mi corazón para compartir con ustedes concerniente a este tópico, porque en muchas ocasiones el tema de la operación del Espíritu Santo o la manifestación del Espíritu Santo a veces son temas descuidados en la iglesia, temas pasados por alto. Y a veces en nosotros los evangélicos hay unas tendencias de irnos tras fiebres o modas de tópicos del momento, y cosas de menos importancia toman más importancia, y cosas de más importancia toman menos importancia cuando perdemos la visión del centro. La visión del centro de la iglesia siempre debe ser Jesús, siempre debe ser Jesús. No debe de ser prosperidad, no debe de ser milagros, no debe de ser nada aparte de la persona de nuestro Señor Jesús, quien es el camino, la verdad y la vida. Cuando perdemos ese centro, nos vamos a ir a extremos y vamos a ir como los sapos brincando de lugar en lugar, sin definición, sin identidad, sin norte, sin meta, y vamos a quedar corto de la asignación que Dios nos ha dado de ejercer el ministerio de la reconciliación. El Espíritu Santo, como ustedes saben muy bien, está directamente e intrínsecamente ligado a lo que es la misión de la iglesia de predicar a Cristo. Y creo que muchas veces la razón por la cual no se ve mayor operación del Espíritu en nuestras vidas es porque Cristo ha dejado de ser el centro. El Espíritu vino a glorificar a Jesús, vino a dar testimonio de la obra redentora de Jesús, vino a dar testimonio de la resurrección de Jesús, y vino a formar el carácter de Jesús en cada uno de nosotros.
Así que si Jesús dejase de ser, que Dios nos libre, el centro de nuestra vida y nuestro enfoque como iglesia, automáticamente la manifestación del Espíritu va a ser reducido a nada, porque la única razón que fue enviado era para que se extendiera la obra de Jesús a través de cada uno de nosotros. Y es por lo tanto que el apóstol Pablo le escribe a una iglesia que tenía cierta manifestación, pero fuera de orden, fuera de lugar, y ustedes conocen la historia, no se la tengo que repetir, pero él les da una guianza, les da una brújula, les da, decimos en Estados Unidos, un GPS de cómo debe de regirse este asunto de la operación del Espíritu en la iglesia. Y él comunica que a cada uno de nosotros, por extensión, tenemos la manifestación del Espíritu para provecho. Y hay mucha discusión entre los estudiosos sobre cuál es la evidencia primaria de la llenura del Espíritu Santo. Aquellos que venimos de un trasfondo de avivamiento pentecostal, se me enseñó desde pequeño que eran las lenguas. Mas sin embargo, mientras uno va estudiando la palabra, por misericordia de Dios y madurando, uno se da cuenta que la mayor evidencia de la operación del Espíritu en el creyente es el fruto que produce. El fruto es la mayor evidencia de la presencia del Espíritu Santo en un creyente y en un ministro. Jesús lo dijo: por sus frutos los conoceréis. Gálatas 5:22. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. En otros versos habla de el fruto de la verdad, de la justicia, de la santidad, otros frutos que aparecen. Por lo tanto, si estas cosas están presentes en nuestras vidas, entonces hay evidencia de un nuevo nacimiento. Si estas cosas no se ven en nuestra conducta, en nuestra vida, pues no importa lo que profesemos ser, nuestra conducta testificará en contra de nuestra profesión verbal. Y es por eso que entonces, cuando hablamos de la manifestación del Espíritu, la palabra manifestar significa hacer o expresar de manera visible lo invisible. Y todos nosotros aquí sabemos que el Espíritu de Dios es invisible. No le vemos con nuestros ojos, pero sí vemos el resultado de su presencia. No le vemos con los ojos, pero sí vemos los resultados de su presencia. Y el resultado primario es la salvación, la transformación de cada uno de nosotros. Por eso es, y compartíamos con el pastor Santos y con el hermano Daniel los otros días, que la iglesia que no evangeliza se fosiliza. La iglesia que no evangeliza se fosiliza. Me da tristeza ver a veces, y esto no sucede en Lepaera, gloria a Dios por eso, pero me da tristeza a veces ver congregaciones que no tienen planes de evangelismo, no tienen estrategias evangelísticas. El evangelismo ya no es prioridad para ellos. Entonces terminan creciendo de dos maneras: o miembros trasladándose de otras congregaciones, o las hermanas pariendo. Van a ser las únicas dos maneras que van a poder crecer si no se evangeliza. Y hay un mundo en necesidad, especialmente después de los años que nos ha tocado vivir en estos últimos 2 años. Hay un mundo en necesidad, con preguntas, con inseguridades, con tantas cosas por dentro del porqué de tantas cosas. Y diría yo, hermanos, que los campos están blancos para la siega. Hay oportunidad, hay ambiente para nosotros poder tirar las redes y rescatar vidas para el Señor. Pero recordemos que hay quien cree por la palabra y hay quien cree por manifestación. Lo ideal sería que cada vez que usted como pastor, usted envía a los miembros de su iglesia, sus hijos espirituales a las calles o a hacer evangelismo, cualquier plan que usted hace, lo ideal sería que cada vez que alguien oiga el mensaje del evangelio o reciba un testimonio de lo que Dios ha hecho en la vida de la persona que testifica, lo ideal sería que ellos oyeran y respondieran. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Esa es la fórmula y eso es lo ideal. Pero tenemos que ser realistas. Y a veces la iglesia es tan idealista que deja de ser realista.
que no todos van a ser alcanzados con un solo plan. Por eso tenemos que diversificar nuestra forma de evangelizar. Incluso, ¿se acuerdan Lucas capítulo 5 cuando Jesús está por hacer el milagro de la pesca milagrosa? Lucas hace observación, ¿verdad?, de los testigos que le dan la experiencia. Él detalla el hecho de que estaban en la orilla los apóstoles lavando redes. La palabra lavar ahí significa restaurar. Estaban restaurando las redes, estaban limpiándolas, estaban reparando, restaurando, porque las iban a utilizar otra vez. ¿Y cuántos saben que a veces nuestras redes necesitan ser restauradas? Necesitan ser reparadas. Y vamos a alcanzar diferentes audiencias con diferentes formas y estrategias con el Evangelio del Señor. Entonces, cuando hablamos, algunos van a responder a la palabra que se trae, pero otros van a responder a la evidencia que ven. En el ministerio de Jesús no podemos negar que hubieron momentos que la gente se acercó no solamente por la palabra que hablaba. Esos son los más bienaventurados. Bienaventurado el que no vio y creyó. Se lo dijo el Señor a Tomás. Pero ¿cuántos saben que hay muchos Tomases por ahí? Quizá usted pastorea a Tomases también. Y nos podemos reír porque estamos entre ministros. A veces pastoreamos Tomases que tienen que ver para creer. Y Jesús dijo que hay una bienaventuranza para aquellos que no ven y responden, porque depositan su confianza plena en la palabra de Dios, y ese debe ser el modelo, ese debe ser la fórmula, ese es el ideal. Pero hay quien no tiene esa suficiencia de fe, entonces es estimulado a creer en base de la evidencia que ve. Por eso es importante el fruto en nuestra vida que le da evidencia al mundo de que Dios ha hecho una transformación en nosotros. Pero de igual manera, ante las necesidades que la sociedad tiene, también el poder del Espíritu y su manifestación es importante. Porque cuando usted llega a un lugar donde hay alguien enfermo o hay alguien esclavo de poderes malignos, y usted con la autoridad del Señor, en el nombre de Jesús, según sea la voluntad de Dios, ejerce fe para orar por sanidad, para orar por liberación, y la gente ve una intervención de Dios directa en sus vidas, eso les estimula también a creer. Yo no quiero entrar en asuntos de experiencias personales, pero quiero tomar 15 segundos para testificarle que nunca olvidaré una ocasión, algunos 20 años atrás, y no es que estoy viejo, ¿sabe? Elimine esa palabra de su vocabulario. Aquí nadie es viejo, nadie es vieja, en cualquier caso somos clásicos. Amén. Pero recuerdo como 20 años atrás estábamos en un lugar ministrando la palabra del Señor. El Señor, por palabras de ciencia, nos reveló el caso de una joven que estaba siendo atormentada por un espíritu de suicidio. Hablamos según el Señor nos inquietó. La joven pasa, el Señor lo obra en ella, la liberta, y eso causó que dos varones que andaban con ella pasaran a la frente y se convirtieran al Señor. O sea, no es que estas señales seguirán a los que creen. Nosotros no estamos siguiendo las señales. Yo no le sirvo a Dios por lo que Él hace, yo le sirvo a Él por quien Él es. Yo no le sirvo a Dios porque Él es todopoderoso, pero es un beneficio que como hijos de Dios tenemos esos atributos de Dios disponibles para nosotros en nuestra fe hacia Él, nuestra disposición hacia Él. Él se manifiesta según sea su voluntad, porque Dios no siempre va a responder de la manera en que queremos, pero siempre responderá de la manera en que necesitamos. Entonces, la palabra manifestación significa hacer visible lo invisible, expresarlo de manera que la gente lo pueda ver y palpar. Y debemos de preguntarnos si la operación del Espíritu se está haciendo visible o manifiesto en nuestras vidas. Primariamente en el fruto que se produce, y también en la operación de poder, cuando una iglesia militante, ¿verdad?, entra a los lugares donde el reino de las tinieblas tiene sus fortalezas y las derriba por el poder del Evangelio, por el poder de Jesucristo. Pero aquí también dice que la manifestación del Espíritu es dado a cada uno para provecho. Y la palabra provecho implica ventaja. Me hice un poquito de estudio acerca de esta palabra porque hay quien interpreta provecho como ganancia y hay una diferencia. Aquí no dice, cada uno tiene la manifestación del Espíritu para ganancia. Dice para provecho, que significa ventaja, algo que produce resultados buenos, positivos y efectivos. Entonces, algunos han tomado
el poder de Dios y lo han convertido en una fuente de ganancia, en una fuente de fama, en una fuente de llenar las necesidades o los antojos personales. Muy peligroso eso, porque el poder del Espíritu le fue dado a la iglesia para que me seáis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el propósito. No es para show, no es para atracción, no es para que uno se haga famoso, sino para que Cristo sea conocido y dado a las naciones. Amén. Entonces, para ir, ¿verdad?, no tomando tanto tiempo, ¿cuáles son los provechos que nosotros podemos recibir de este asunto de la manifestación y operación del Espíritu Santo en nuestras vidas? Ustedes están conscientes de esto y obviamente como pastores se lo enseñan a sus feligreses, pero humildemente se los recuerdo que el mayor provecho es el espiritual. La operación del Espíritu en la iglesia nos trae más cerca al propósito de Dios y manifiesta el carácter de Cristo. Y también produce unos efectos de santificación en nuestra vida, donde nosotros vamos pareciéndonos más y más a nuestro Salvador. Jesús está sentado a la diestra del Padre, ¿verdad que sí? ¿Quién de nosotros lo ve sentado a la diestra del Padre? A menos que usted tenga un sueño o una revelación sobrenatural, pero por fe lo creemos porque la Escritura lo establece así. Ahora, ¿cómo la gente sabe que Jesús está sentado a la diestra del Padre? Pedro dio una señal, le dijo que cuando el Espíritu se derramó en el día de Pentecostés, él dijo, recibiendo del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado lo que vosotros veis y oís. En otras palabras, la manifestación y operación del Espíritu Santo en nosotros es evidencia de que Jesús se levantó entre los muertos, está vivo. ¿Por qué está vivo? Porque la gente lo van a ver reflejado en usted y en mí. Y lo van a ver reflejado en los hermanos que se congregan en su congregación. Hay un provecho espiritual en esto y es primordial siempre. Lo espiritual siempre debe ser primero y prioridad sobre todas las cosas. Pero hay también un provecho emocional. Cada vez que Dios hace una operación en la vida de alguien, hay unos efectos beneficiosos en el área emocional. La tristeza se convierte en alegría. La inseguridad se convierte en seguridad. La depresión se convierte en ánimo. El tormento se convierte en regocijo. No en vano, en Isaías 61 lo leemos: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Me ha ungido Jehová para llevar ¿qué? Buenas nuevas a los pobres, anunciar libertad a los que están en la cárcel. Y después el profeta también habla de quitar el manto de luto y cambiarlo por óleo de alegría. Hay unos cambios espirituales, pero también emocionales, como resultado de la operación del Espíritu. Y una sociedad como la que tenemos hoy en día, que las estadísticas nos dicen que en medio de la pandemia, los casos de depresión, ansiedad, bipolarismo, entre otras enfermedades mentales, han ido hasta las nubes. La iglesia tiene la respuesta a esto. No negamos la ciencia, no negamos las medicinas, no negamos las evaluaciones psiquiátricas o psicólogas, pero también sabemos que cuando el hombre no puede, Dios puede. Necesitamos salir al encuentro de la juventud que está confundida, que la universidad está día tras día tratando de probarles a ellos que esto es un cuento de hadas y metiéndole más evolución y más agnosticismo, entre otros tipos de enseñanzas que están tratando, y la ideología de género, tratando de hacer viral lo que es el propósito de Dios en la creación, en la sexualidad humana. La iglesia tiene que salir al encuentro, y si ellos no entran, tenemos que ir a buscarlos. Por eso es necesario la operación del Espíritu. Y claro que también hay resultados también físicos. Cada vez que Dios sana a alguien, cada vez que Dios liberta a alguien, esa persona conecta con otros, testifica a otros, gana a otros, causa un efecto dominó. Cuando Dios toca a uno, esa persona va y toca a otro, y tenemos una cadena de reacción que se puede extender desde el templo donde usted pastorea hasta la comunidad de Lepaera. Así que les quiero animar a que tengamos más hambre que nunca por la presencia del Señor, más hambre por su manifestación. Esto fue lo que dirigió a 120 personas a que tuvieran 10 días en Jerusalén sin salir, encerrados en un aposento alto, esperando que llegase ese momento
de una llenura, un equipamiento, un investimiento de poder para anunciar que Jesús es el Rey y que vino una vez para salvar a los y redimir, y vendrá otra vez a establecer un reino eterno. Así que ustedes, como porteros del rebaño del Señor, como dijo el pastor anteriormente, como guardianes del rebaño de Cristo, son la punta de lanza, son el punto estratégico de Dios, donde la gente pueda ver en nosotros primeramente ese hambre y sed de justicia, ese anhelo por la manifestación de Dios, ese anhelo para que el poder del Espíritu efectúe en nosotros unos resultados, y si ellos lo ven en ustedes, ellos lo van a anhelar, y si la sociedad lo ve en nosotros, ellos lo van a anhelar. Todo comienza con el liderato. Así que les animo que sigan hacia adelante, haciendo la labor del Señor, y que reuniones como esta se sigan repitiendo. Y esta noche, si Dios lo permite, pues vamos a estar en la plaza, y ojalá un día, sea este servidor o sea cualquier otro ministerio, se pueda dar un evento grande, unificando las iglesias, tirando las redes a nivel de ciudad. ¿Dónde está aquel lugar donde se juega aquí cerca, no? El estadio. Qué lindo sería que Lepaera viera el estadio con iglesias unidas para bendecir la ciudad. Y vos repito, no tiene que ser Joel Ávila, puede ser quien sea, puede ser aquí alguien de Honduras, puede ser uno de ustedes que predique, porque no es el estrellato. Tenemos que combatir la idolatría ministerial que está plagando la iglesia de este tiempo. La gloria y la honra le pertenece al Señor, y aquí la estrella resplandeciente de la mañana es Jesús, el Hijo de Dios. Cualquiera de nosotros Dios lo puede levantar o la puede levantar con un ministerio poderoso para jalar la red, que mucha gente sean salvos y que haya un avivamiento. Cierro con esto. Y perdone si reviento alguna burbuja teológica aquí, pero la gente habla de un avivamiento que viene, y yo afirmo que ya vino. Porque cuando Pedro se levanta en el día de Pentecostés y da el primer mensaje, ¿qué fue lo que dijo? Esto fue lo dicho por el profeta Joel. Esto fue lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros siervos y vuestras siervas profetizarán, vuestros hijos y vuestras hijas tendrán visiones, los ancianos soñarán sueños, sobre todo carne será derramado mi espíritu. Eso se cumplió en Hechos capítulo 2. Y hay quienes están esperando que se cumpla. No, yo creo en doble cumplimiento. Dios puede cumplir una profecía más de una vez, pero ya se cumplió, el avivamiento llegó. Nosotros somos los que tenemos que seguir echándole leña al fuego. Y el sacrificio que tenemos que hacer, hermanos, oiga bien, el sacrificio mayor de cada uno de nosotros somos nosotros. Nosotros somos los que tenemos que atarnos al altar del sacrificio y decir: aquí está mi vida. Cuando nosotros sembramos una semilla, es para cosechar algo específico. Nadie siembra una semilla de naranja esperando cosechar bananos. ¿Quién siembra semilla de manzana esperando cosechar naranjas? Nadie. Si usted hace una siembra económica, usted está esperando una cosecha económica, o como Dios así decida responder, porque Dios no siempre responde de la manera que nosotros queremos. Pero si queremos multiplicarnos y cosechar almas para el Señor, nos tenemos que sembrar nosotros mismos. Porque Dios sembró la vida de su Hijo y cosechó una iglesia. Por lo tanto, si nosotros nos sembramos nosotros mismos, podemos ver vidas alcanzadas para el Señor y causar una cadena de reacción que bendiga no simplemente a Lepaera, sino también al estado de la Empira. Así, le pido que estemos sobre nuestros pies, amén, para que podamos orar. Y ahí entrego al pastor Santos, y el pastor Santos pues se regresa a San Pedro. ¿Sabe que Jesús dijo que el que es guiado por el Espíritu es como el viento, que no se sabe de dónde viene ni hacia dónde va? Y es difícil de entender cómo a veces el Espíritu opera, porque el Espíritu no se sujeta a los patrones o los parámetros de nosotros los seres humanos.
El espíritu causa organización, pero no es organizacional. Tenemos que a veces tener cuidado de no encerrar a Dios y a su precioso espíritu dentro de nuestra mentalidad, porque Dios va por encima de lo que nosotros podemos entender. Y vinieron por algunos 14, 15 meses, realizan su labor y ahora se regresan para empezar otra etapa que Dios tiene para ellos. Aquí queda nuestro hermano Selvin y su esposa como pastor de esta congregación, y usted que está establecido aquí también como guardián del reino. Pero Dios ha iniciado algo en ustedes, en sus congregaciones, y nosotros debemos de montarnos en esa ola del Espíritu y dejar que Dios sea como Ezequiel, que se metió hasta que solamente pudo nadar. Y fue una visión, pero representa que nosotros entreguemos nuestra vida a las corrientes del Espíritu para que Él nos dirija según Él vea necesario. Que los propósitos de Dios sean manifiestos y se haga su voluntad aquí en la tierra como allá en el cielo. Amados ministros, levantemos nuestras manos al cielo un momento. Oh, gloria a Dios. Siento la dulce caricia del Espíritu Santo en esta mañana. Mientras hemos estado adorando, ha habido un ambiente, una atmósfera preciosa de gloria. En la unidad Dios es glorificado. En la unidad Dios es glorificado. Y este gesto que ustedes han hecho va a causar una cadena de reacción en el nombre poderoso de Jesús. Padre, te damos gloria y honra. Honramos tu nombre en este día. Gracias por este privilegio que me has dado, Señor, de compartir con el cuerpo ministerial de Lepaera. Gracias por los esfuerzos del pastor Santos Reyes y su familia, pastor Selvin, Dios mío, el pastor Mario y estos hombres y mujeres ungidos que tú has colocado, Dios mío, y que tú has traído aquí a Lepaera para esta labor ministerial. Gracias por ellos. Nos has juntado, nos has unido con el propósito de dar a conocer el evangelio poderoso que transforma, que liberta, que sana, que restaura, que levanta. Te pido que bendigas a cada ministerio pastoral. Te pido que les des, oh Dios del cielo, guianza. Dales estrategias, ideas. Manifiéstate, Señor, como nunca en cada rebaño. Dones del Espíritu, manifestación del Espíritu, pero todo para la gloria del Hijo de Dios. Salvación, transformación, liberación, Señor. Señor, que las autoridades de aquí de Lepaera tengan que reconocer que la iglesia está haciendo una labor efectiva. Familias restauradas, familias transformadas. Oh Dios mío, en el nombre de Jesús, pedimos para cada uno de ellos. Ponemos nuestras manos, Señor, nos unimos creyendo que tú, oh Dios, repartas según la voluntad de tu Espíritu a cada uno. Dones. En el nombre de Jesús de Nazaret. Una unción fresca sobre tu pueblo. Una unción fresca sobre tus hijos.